y alabanza al Dios que hizo los cielos y la tierra, porque Él merece todo honor, toda exaltación, toda alabanza, hoy y por siempre. Oh Dios, tu iglesia, tus hijos, te alaban, Señor, bendicen tu nombre, reconocen las bondades y misericordias de aquel que es Señor, que es Rey y que es soberano por sobre todas las cosas. Hoy, como parte de esta nación, te alabamos, Señor, en medio de la celebración de este aniversario. Oh Padre, oramos, seguimos clamando por esta nación, Señor, para que la gracia de Dios se extienda sobre ella, para que el favor del Altísimo se extienda sobre ella, para que la misericordia de Dios se manifieste en medio de cada hombre y mujer, en medio de este país, Señor. Oh Dios, venimos ante ti. Oh Dios, queremos como nación alabarte y reconocerte, reconocer que eres el Rey, reconocer que eres el Señor, reconocer que eres el Dios Todopoderoso. Queremos honrar tu nombre, queremos bendecir tu nombre, queremos darte gracias, orar por nuestras autoridades, Señor, el presidente, los ministros, las personas que están en eminencia, para que tu gracia sea sobre ellos y ellos puedan dirigir los destinos de esta nación y hacerlo de la manera correcta, Señor. Padre amado, levantamos súplica para que en tu bondad tú dirijas a aquellos que nos presiden, Señor. Oh Dios, para que las determinaciones que tomen, Señor, sean determinaciones que puedan considerar el bienestar común y no el bienestar de unos pocos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias porque podemos celebrar la bendición de vivir en esta tierra, Señor. Gracias, Rey amado. Levantamos súplica, levantamos clamor por esta nación, reconociendo que tú eres el Señor, dueño de todas las cosas. A ti sea la gloria, el poder y el imperio, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bienvenidos a todos. Podemos sentarnos. Qué bendición poder estar juntos y bendecir, honrar y exaltar a nuestro buen Dios. Qué hermoso es poder reconocer lo que Dios está haciendo y hace cada día en medio de nosotros. Queremos honrar y exaltar al Señor en este momento. Gracias, mi Dios. Queremos adorarte y bendecirte. Primera de Pedro, capítulo 1. Quisiera usar este texto que en otros momentos hemos utilizado también, pero hoy quisiera hablar de este tema, 3 verdades fundamentales que nos sostienen en medio de lo que vivimos en nuestros tiempos. Hace un tiempo atrás, en medio de un diálogo con un hermano, esta persona me planteaba y me decía, pastor, qué interesante que cuando miramos mucho de la experiencia de la iglesia cristiana, y cuando hablo de la iglesia cristiana estoy hablando particularmente de la iglesia cristiana evangélica, de la iglesia cristiana protestante, no solo en Panamá, sino en América Latina. Hablábamos acerca de las realidades que muchas veces experimentamos. Uno de los planteamientos de esta persona era que ¿por qué es que muchos de nuestros entornos eclesiásticos en nuestros días, en nuestro momento histórico, nos reflejan y nos ponen de manifiesto una serie de situaciones que pareciesen que son situaciones tensas y complejas? Y esta persona en particular me mencionaba de por qué la iglesia y por qué los cristianos hoy en día en muchos de nuestros países viven marginados. Son en gran medida apartados, segregados,
en medio del entorno de nuestros países. Muchas veces no son tomados en cuenta en medio de las decisiones nacionales. Muchas veces las iglesias son marginadas y se les cuestiona o se les restringe el derecho a poder reunirse, aunque en la mayoría de países de América Latina tenemos libertad de culto, pero muchas veces los países generan una cantidad de leyes y de restricciones que no les permiten poder tener la libertad que quisiéramos tener. Esta persona cuestionaba y planteaba. Muchas veces uno va a un trabajo y te pregunta, porque hoy en día en muchos entornos laborales se te pregunta, ¿y qué religión es usted? Y usted tiene que empezar a detallar a qué iglesia asiste, a qué religión usted pertenece. Y cuando usted dice, soy cristiano evangélico, soy cristiano protestante, muchas veces hay entornos laborales que no te contratan por ese tipo de cosas. Entonces, esta persona llegaba y me decía, cuando yo veo todo eso, cuando yo observo todo eso que sucede en nuestros países, en muchos de nuestros lugares de América Latina, tiendo a pensar de que somos marginados. Muchas veces somos cuestionados por nuestra fe. Muchas veces se nos dice, bueno, es que usted no puede hablar absolutamente nada de cosas de la Biblia ni de Dios aquí en el trabajo. Y aunque usted cuestione, bueno, yo no voy a hablar en el trabajo, pero en mi hora de almuerzo yo puedo hablar del Señor con quien yo desee. Y puedo intercambiar una conversación con cualquier persona que está a mi lado. Y yo no tengo, en este país no hay una restricción para que en mi hora de almuerzo yo no pueda hablar del Señor y hablar de la fe con aquellos que están a mi alrededor. Pero todavía experimentamos y vivimos en entornos o tenemos entornos donde se ponen trabas y cuestionamientos a este tipo de cosas, en ocasiones de una forma sutil, en ocasiones de una forma abierta. Cuando esta persona me hablaba de esos temas, cuando esta persona me planteaba todo eso, en el fondo meditaba y pensaba, bueno, ciertamente algo de eso vivimos, en mayor o en menor intensidad. Creo que en el pasado hablamos en algún momento de que ciertamente nosotros los cristianos somos gente marginada en algunos momentos por causa de nuestra fe. Y con más razón en aquellos entornos alrededor del mundo donde el cristianismo es una minoría, muchas veces el hablar abiertamente de la fe está prohibido. Puede ser que en nuestro entorno no experimentamos eso, pero hay otros entornos y otros contextos donde hablar abiertamente de Jesús es un problema. Y un problema que puede ser penalizado con cárcel. Y todavía más si usted está compartiendo sus convicciones con personas de ese entorno en particular, y usted puede ser acusado de proselitismo religioso. Entonces, alrededor del mundo vivimos esas realidades. La marginalización, la segregación, las tensiones por todas estas cosas son una realidad. Y es por eso que yo quiero hoy compartir un poco de este tema, porque la verdad que eso me hizo meditar y me hizo reflexionar sobre algunas cosas. Mire, los creyentes del siglo I vivieron eso. Nosotros no somos los únicos que vivimos ese tipo de situaciones en nuestra sociedad, en nuestros entornos laborales, en medio de los lugares donde desarrollamos nuestras actividades. Mire, la iglesia del siglo I también vivió eso. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mire, le voy a decir algo. Los cristianos, los creyentes del siglo I y particularmente los creyentes a los cuales Pedro les escribe, y ahí se describen las regiones a las cuales Pedro estaba escribiendo, a las comunidades cristianas a las cuales les estaba escribiendo. Ellos estaban viviendo también discriminación social por causa de su fe. O sea que nosotros no somos los únicos que a lo largo de la historia del cristianismo hemos sido cuestionados y discriminados por nuestras convicciones y por nuestra fe. En el contexto de los cristianos del siglo I, estas personas de esta región, si leemos la carta, nos damos cuenta de algunas cosas interesantes. Lo primero de ellos, mire lo que dice el capítulo 1, versículo 18. Estos creyentes que vivían en el siglo I, versículo 18, dice, sabiendo, dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué significa una vana manera de vivir? Significa que ellos en el pasado, cuando no habían tenido una experiencia con Cristo, ellos vivían de una forma vana. ¿Qué significa vivir de una forma vana? Probablemente ellos vivían según la religiosidad de su comunidad. Probablemente ellos eran gente religiosa que adoraban a otros dioses, personas que vivían en medio de un contexto pagano. Ellos salieron de allí, fueron rescatados de allí, fueron rescatados de su vana manera de vivir, las cuales recibieron de sus padres. O sea que ellos tenían una fe ancestral, una religión que les fue dada, crecieron en ella, pero llegó un momento en que se les predicó el mensaje del evangelio y ellos reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. Ellos tuvieron una experiencia personal con Cristo. Ellos tuvieron una experiencia de transformación. Pero anteriormente vivían en su vida vana, adorando a sus dioses, en su vida alejada de Dios. Ahora imagínense, esas personas ahora están siguiendo a Jesús. Ahora están hablando del Redentor, del Salvador del mundo, de aquel que murió en una cruz. Y probablemente la gente lo creía y decía, pero estos no eran de gente de nuestras comunidades que antes estaban en los templos paganos ofreciendo sacrificios a las deidades y ahora están hablando de un Jesús, un judío. Recordemos que ellos no estaban en una región judía, ellos estaban en una región gentil y la gente probablemente, algunos conocían a la familia de estas personas, los conocían a ellos y probablemente ellos decían, ¿cómo estas personas
Antes adoraban a las deidades y ahora dicen que hay un solo Dios y ahora adoran a un Jesús. La gente los miraba y probablemente llegaba y decía, ¿qué es esto que está pasando con esta gente? Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 3 y 4 de allí mismo, primera de Pedro. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Claro, la gente estaba ultrajando, atacando, señalando, cuestionando a estos cristianos. ¿Por qué razón? Porque antes vivían en el desenfreno, porque antes vivían así, viviendo en sus deseos pecaminosos, satisfaciendo su carne, pero ahora ya no vivían así. Ahora vivían bajo ciertos parámetros de moralidad donde procuraban vivir una vida de santidad agradando a Dios. Claro, la gente veía eso y las personas probablemente, como dice el verso 4, a ellos les parecía extraño que ustedes no corran con ellos. ¿Cómo es posible? Porque este era mi compañero de taberna, este era mi compañero de tragos, este era mi compañero de rumba, este era mi compañero de celebración y ahora vive diferente. Y la gente se sentía extraña de eso. Y saben, los cristianos de estas comunidades estaban siendo marginados por eso. ¿Qué pasó aquí? Porque esta persona ya no vive igual. Antes le daba libertad a sus deseos, vivía en una vida disoluta, en una vida desenfrenada, y ahora viene a hablarnos de moralidad. Ahora viene a hablarnos de vivir una vida que agrada a Dios. En medio de todo esto, la comunidad veía a los cristianos y probablemente los veía como gente extraña. Ellos llegaban y decían, pero ¿por qué esta gente se comporta así? ¿Por qué ellos viven según esos parámetros morales? ¿Por qué ya no se conducen como se conducían? Y tras de eso, decían que eran seguidores de un judío de Oriente que había sido crucificado. Imagínense, gente de comunidades gentiles que empezaban a decir, estos gentiles dicen que son seguidores del camino de un Jesús de Nazaret, de un judío que no es de estas tierras, que es un foráneo y que ahora dicen que es el Redentor del mundo. Mire lo que dice 2:24. Capítulo 2, versículo 24 de Primera de Pedro, dice de la siguiente manera, y leo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Cuando nosotros leemos esto, viene hablando de Cristo. Dice el verso 21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos. Hablar para los cristianos del siglo primero de aquel que padeció, de aquel que murió en una cruz por nosotros y que nos ha dejado ejemplo para que sigamos su estilo de vida, era algo inconcebible y probablemente extraño para muchas de las comunidades. Esto generaba inquietud en la gente de este lugar y por eso era que los creyentes del siglo primero eran marginados. La comunidad y la carta que le escribe Pedro a los hermanos, la escribe en medio de presiones sociales que estaban viviendo los creyentes. Entonces, no podríamos llegar y decir que lo que estamos viviendo hoy en día en nuestros entornos, las situaciones que vemos en videos, en la televisión, de cristianos y de iglesias que son apedreadas, cristianos que son atacados, personas que están predicando en la calle, que les lanzan todo tipo de cosas,
personas que empiezan a decir, no quiero oír nada de lo que tú me tienes que decir, yo no quiero oír nada de ese tipo de cosas. No es algo nuevo. Muchas veces hoy hay cristianos que dicen, pero ¿cómo es posible que se viva esto? Pero es que a lo largo de la historia los cristianos han vivido eso. A lo largo de la historia, esa experiencia no es una experiencia nueva. Los cristianos hemos sido cuestionados por nuestras convicciones. Y no solamente los cristianos eran marginados socialmente por estas cosas que les acabo de decir. Eran marginados porque se dice que ellos eran, en el versículo 1, expatriados de la dispersión. Un expatriado es una persona extranjera. Una persona extranjera, pero uno se pregunta, bueno, ¿qué tipo de extranjeros eran estas personas? Bueno, ellos eran extranjeros porque probablemente eran personas de otras regiones cercanas que habían llegado a vivir en esos lugares. Eran personas con raíces étnicas diferentes, una lengua diferente en aquellos contextos. Habían comunidades que hablaban distintas lenguas y por más cercano, porque vivías en una provincia y te movías a otra provincia y tenías una lengua distinta, muchas veces se vivía marginación por ese tipo de cosas y todavía con más razón por temas religiosos. Entonces, las comunidades cristianas a las cuales Pedro les estaba escribiendo eran marginados y eran extranjeros. Tenían diferencias culturales con la gente propia de ese entorno, tenían diferencias étnicas, tenían diferencias de origen y tras de eso tenían diferencias religiosas. Nosotros seguimos a Jesús el Señor. Y la gente de esas comunidades, por lo general, lo que hacían eran marginar. Mire, todo esto ponía a los cristianos del siglo I en un escenario difícil ante la gente de esa región. Era difícil, ciertamente, para ellos. Ellos vivieron presiones sociales. Ellos vivieron tiempos de marginación. Hoy en día nosotros podríamos decir también lo mismo en alguna medida. En nuestra sociedad contemporánea tenemos que reconocer que las iglesias evangélicas en algunos de nuestros países somos una minoría. Somos una minoría y muchas veces estamos sujetos a los vaivenes políticos. Tenemos que someternos a las determinaciones políticas que se tomen o a las decisiones que se determinen por los gobiernos. Y muchas veces como minorías religiosas simplemente tenemos que ajustarnos a lo que se determine. Eso es una realidad que vivimos. Nosotros hoy en día somos cuestionados por nuestras convicciones espirituales que nos llevan a vivir una vida distinta a la que vive el mundo. Somos cuestionados porque nos gusta hablar de valores absolutos. Hoy más que nunca, la iglesia cristiana y muchos de nosotros estamos siendo señalados como gente intolerante. ¿Por qué? Porque tenemos valores absolutos. O sea, se nos dice, usted es intolerante, pero cuando nosotros hablamos nuestra posesión, nadie nos tolera a nosotros. O sea, nos demandan tolerancia, pero ellos no están dispuestos a tolerarnos a nosotros y a tolerar nuestras convicciones. Entonces, esa es la realidad del mundo complejo en que vivimos. Usted y yo estamos viviendo en un entorno que no es fácil, pero no somos los primeros. Y a ese punto quiero llegar. No somos los primeros que estamos pasando por este escenario. Mire, nosotros somos, y hay muchos entornos en nuestra América Latina donde todavía vivimos, los cristianos evangélicos y cristianos protestantes, vivimos segregación social. Tenemos que reconocer una realidad. Las iglesias evangélicas y protestantes en nuestra América Latina se levantaron inicialmente en medio de los estratos más bajos. La iglesia latinoamericana evangélica fue una iglesia que se levantó en medio de las comunidades marginadas, en medio de los pobres, en medio de la gente marginada. Esa es la realidad.
que hoy en día muchos de nuestros países se está viendo llegar al entorno de la iglesia gente de clase media alta y clase alta. Bueno, ese es un fenómeno muy reciente. Ese es un fenómeno tal vez de hace algunas décadas para atrás, que las comunidades de las clases altas están siendo impactadas también con el evangelio. Pero eso no es un asunto de siglos. Ese no es un asunto de muchos siglos atrás. Ese es un fenómeno reciente. La realidad es que a lo largo de siglos hemos sido marginados porque la mayoría de personas que formaban parte de nuestras congregaciones eran gente de los estratos más humildes de la sociedad latinas. Esa es una realidad. Y muchas veces había marginación e inclusive en ciertos sectores intelectuales en el pasado, tal vez no hoy, en el presente no tanto, pero en el pasado cuando se hablaba de la iglesia cristiana evangélica o la iglesia cristiana protestante, por lo general se pensaba que todos los que iban a esas iglesias eran gente ignorante. Algo que ya no está sucediendo, porque hoy en día tenemos gente preparada en nuestras iglesias, tenemos intelectuales, tenemos gente con capacidad, tenemos profesionales, pero ese fenómeno es un fenómeno de nuestros días, no es un fenómeno que tiene mucho tiempo. Mire, hemos sido segregados inclusive por temas de diversidad cultural y marcados prejuicios étnicos. Nuestros entornos latinoamericanos todavía tenemos una tremenda tensión con el tema étnico. Hay congregaciones en nuestra América Latina, lamentablemente, que todavía tenemos una tremenda lucha de personas que están buscando un entorno de iglesia, llegan a una congregación y muchas veces ven el tipo de persona que se reúne y dice: aquí yo no me reúno. Y usted les pregunta ¿por qué razón? Muchas veces es por el color de piel. Muchas veces es por el tipo y la condición social de la gente que llega a ese lugar y prefieren ir a buscar una iglesia donde la gente que se reúna sea gente de cierta posición. Eso todavía lo vivimos dentro de nuestros entornos evangélicos. Eso es una realidad. Vivimos marginalidad. Hay realidades de estas, ¿sabe? Y esos temas muchas veces son temas que muchos pastores no tocan. Y hay iglesias que no los hablan. ¿Por qué? Porque son temas tabú todavía en algunos entornos, pero es la realidad que vivimos en nuestro entorno actual, en nuestro mundo. Hay tres verdades. Mire, la iglesia del siglo I vivió marginalidad por causa de su fe, por temas étnicos, por temas de la gente que se reunía en las comunidades cristianas de ese momento. Había segregación social y nosotros vivimos lo mismo. Nosotros experimentamos esas mismas situaciones. Por eso, cuando esta persona me hablaba de este tema, yo le reiteré estas tres cosas. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a vivir en medio de esta realidad. Este es el mundo que nos tocó vivir. Esta es la realidad que nos está tocando experimentar. Estos son los tiempos por los cuales nos está tocando pasar. Este es el entorno en medio del cual nos está tocando lidiar. Esa es la realidad. Y es por eso que para poder vivir en medio de estas realidades, nosotros necesitamos tener claro tres verdades. Tres verdades que nos van a permitir vivir en medio del mundo, vivir en medio de las presiones del mundo, vivir en medio de las luchas que tenemos los cristianos en medio de esta sociedad y que nos van a ayudar a tomar aliento y seguir adelante. Y lo digo de esta manera porque la persona que me hablaba de este tema llegaba y me decía, llegaba y me planteaba, es que me da tristeza ver lo que estamos viviendo, me da tristeza mirar todo lo que pasamos nosotros en medio de la comunidad. Inclusive me decía esta persona, yo mismo he vivido presiones en el trabajo, he tenido problemas con compañeros de trabajo y con jefes por causa de mis convicciones religiosas.
He tenido cuestionamientos y señalamientos. Se me ha muchas veces hasta ridiculizado por causa de mi fe. Y yo le decía, ¿y cómo te sientes? Y esa persona me decía, me siento desanimado. Y yo le decía, usted no tiene por qué sentirse desanimado. Usted no tiene por qué sentirse mal por eso. Y le conté la historia de Primera de Pedro, esta misma, que estoy procurando compartir con ustedes en este día. Una historia que nos recuerda de que podemos y debemos de vivir en este mundo bajo estas tres verdades, y cuando las entendemos, cuando las comprendemos, vamos a poder enfrentar las presiones de una sociedad que muchas veces no te va a ver con buenos ojos porque usted es cristiano. No te va a ver con buenos ojos porque usted es alguien que tiene una Biblia en su maleta y a la hora del almuerzo la abre para leerla. Que no va a mirarlo con buenos ojos porque está compartiéndole a un compañero de trabajo acerca de las cosas espirituales. Usted no tiene que sentirse mal por eso, pero estas verdades que vamos a reafirmar hoy son verdades que me permiten vivir en medio de la marginalidad que la iglesia evangélica ha experimentado por mucho tiempo. Y nos dan aliento. Esas verdades animan nuestro corazón, incentivan nuestra vida a seguir adelante con confianza y con plena seguridad que esas verdades son el fundamento y la base de mi caminar diario. La primera verdad que yo le quiero compartir es la que menciona el capítulo 1, versículo 1 y 2 de Primera de Pedro. Y es una verdad bíblica, una verdad teológica que se transmite allí. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Cómo los llama? En el verso 2, a todos ellos, elegidos, según la presencia de Dios, elegidos, según el conocimiento anticipado de Dios, es lo que quiere decir ese pasaje. Mire, estas personas podían ser gente marginada, sí. Podían ser gente que estaba siendo apartada por causa de su fe, sí. Gente que estaba siendo señalada y siendo el centro de las burlas, también. Pero a pesar de todo eso, Pedro llega y les dice, ustedes son elegidos de Dios. Y cuando nosotros escuchamos ese término, elegidos de Dios, este concepto pone las bases para algo que tiene que ser una convicción en su corazón y en el mío. Usted y yo somos escogidos y elegidos de Dios. Y cuando yo tengo claro eso en mi corazón, amado hermano, eso me permite a mí vivir con plena certeza en medio de un mundo difícil. Quiero que juntos busquemos Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, dice la palabra del Señor, pues mirad, hermanos, le dice Pablo a los hermanos de Corinto, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, ustedes, la comunidad de creyentes, ustedes no son gente con dinero, ni gente poderosa, ni gente acaudalada, ni probablemente ustedes no son gente considerada en medio de la sociedad de Corinto como gente entendida, eruditos, intelectuales o gente con capacidades. Pero mire lo que dice en la escritura en el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios en su infinita misericordia decidió escoger, decidió elegir en medio de este mundo a usted y a mí. Y puede ser que usted y yo no seamos gente con coeficientes intelectuales elevadísimos. Puede ser que muchos de los que estamos aquí no somos gente con niveles de intelectuales, algunos sí, pero tal vez otros no lo somos. Puede ser que muchos de los que estamos aquí no somos gente con un cúmulo enorme de capacidades como otros, pero ¿sabe algo? Dios decidió escogerte y elegirte a ti. Y usted hoy está aquí como un hombre y una mujer de Dios que puede levantarse y decir, Dios me escogió y me eligió. Aún para avergonzar la sabiduría de este mundo. Porque este mundo que nos cuestiona, que nos señala, que muchas veces ataca la fe, que muchas veces ataca a Dios, ataca la Biblia, que ataca las verdades eternas, las verdades y los valores absolutos. Amado hermano, dice la Biblia que Dios nos eligió a nosotros para avergonzar la sabiduría de este mundo. Porque al final de cuentas, amados hermanos, no es un asunto de que Dios escoge a la gente más intelectual o más capaz. Es que Dios elige a quien Él quiere. Y la elección de Dios es que usted y yo hoy, como parte de su pueblo, podamos tener la plena certeza. Dios me ha escogido a mí. Cuando yo tengo esa seguridad en mi corazón, mire, cuando yo tengo esa convicción en mí, yo puedo caminar en medio de la sociedad y en medio de este mundo sabiendo de que puedo ser menospreciado por la gente. Puedo ser señalado. Tal vez me calificarán de ignorante. Tal vez dirán que este hombre no sabe absolutamente nada. Pero desde la perspectiva de Dios, usted es un elegido. Y cuando yo escucho la perspectiva de la palabra de Dios, que me pone esa base bíblica y me dice, tú eres un elegido de Dios. Tal vez tú no tienes todo el conocimiento que tiene ciertos intelectuales. Hay algunos programas en televisión que a mí me fascinan. Hay un programa de la televisión española que son concursos que hacen preguntas a la gente y que empiezan a competir con una persona que tiene conocimiento. Creo que se llama El Cazador. Una persona que empiezan a competir, hacen preguntas, entonces el participante da sus respuestas y el intelectual que está allá arriba, y cuando usted escucha a esas personas con unas preguntas que uno dice, ¿y de dónde sacaron esa pregunta? Y este señor que está allí, que es parte del programa con el cual compiten los participantes, son personas que manejan unas respuestas que uno trata de responderlas y hay momentos que uno dice, no sé cuál será la respuesta para eso, pero en medio de todo eso uno escucha a esas personas. Qué tremenda capacidad de esta persona, qué conocimiento, que esta es una biblioteca ambulante. Pero ¿sabe algo? Amado hermano, puede ser que usted no sea ni yo sea de los que vayamos un día a sentarnos allí para que nos hagan ese tipo de preguntas. Probablemente no nos elegirían a nosotros, pero usted y yo seguimos siendo los elegidos y los escogidos de Dios, que Dios ha llamado para que podamos ser luz en medio de este mundo. Amado hermano, y cuando yo tengo esa convicción y esa certeza, puede ser que el mundo me margine, puede ser que el mundo me cuestione, puede ser que la gente me menosprecie, puede ser que la gente se burle y se ría de mí por mis convicciones espirituales, pero yo puedo tener la plena certeza de que soy alguien que Dios ha escogido y ha elegido. Delante de los hombres, usted y yo podría ser que no somos nada, pero delante de Dios tenemos un valor especial. Por eso, amado hermano, es que Dios constantemente le decía a su pueblo, inclusive al pueblo de Israel, ustedes son mi pueblo, una nación escogida, una nación que yo elegí.
amado hermano, y hemos sido elegidos para manifestar al mundo de que nosotros, de que usted y yo somos diferentes. Hay algo en nosotros que no es igual al común denominador allá afuera. Hay algo en nosotros que es diferente a la forma en que se conduce la gente allá afuera. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dios hablándole al pueblo de Israel. Y mire en los términos que le habla. Llega y les dice de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Llega y les dice, porque tú eres, le dice el Señor al pueblo de Israel, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, elección. Te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Jehová Dios le dice eso al pueblo de Israel, que ellos son una nación especial, escogida, porque les viene hablando de la idolatría. Llega y les dice, es que ustedes son especiales porque ustedes adoran al Dios verdadero. Y eso los distingue del resto de gente que adora a otros dioses, que tienen otros pueblos y las naciones cananeas. Ustedes adoran al Dios verdadero. Por eso ustedes como escogidos y elegidos de Dios, ustedes como elegidos del Señor, Dios los ha llamado así. Y les ha dado ese título para que nos conduzcamos en este mundo de manera diferente a cómo se conducen los demás. Porque hay algo que ha sucedido en nosotros. Hay algo que ha acontecido en nuestras vidas que nos hace diferentes. Cuando yo pienso en la marginalidad en este mundo, cuando yo pienso que nos cuestionan por nuestras convicciones espirituales, cuando miro que nos cuestionan porque somos una minoría, que se nos cuestiona y muchas veces no se nos quiere reconocer los aportes que hemos dado la comunidad evangélica y la comunidad protestante en América Latina. Amado hermano, me doy cuenta de que el Señor nos sigue diciendo, ustedes son los elegidos de Dios. Mire, usted sabía que en América Latina mucho del desarrollo de la actividad profesional, académica y de salud fue iniciada por protestantes en nuestro continente. Sabe que en muchos de nuestros países, en Perú, en Costa Rica, en muchos de nuestros países, muchos de los esfuerzos de salud fueron iniciados por doctores cristianos. Un ejemplo, la clínica bíblica en Costa Rica. Siempre la pongo como ejemplo. Los fundadores de la clínica bíblica, que tenía una visión de ayudar al pueblo y a los sectores a los sectores marginados, fue una iniciativa de las comunidades y de los misioneros protestantes que llegaron a Costa Rica y que iniciaron y desarrollaron esfuerzos, muchos de los esfuerzos de comunidades y entidades educativas en América Latina. El sistema lancastariano de educación en América Latina fue implementado en nuestro continente por protestantes. Y muchas veces eso no se reconoce. Simplemente se llega y se dice, no, tenemos un sistema de educación que ha sido establecido durante tanto tiempo y simplemente se nos marginaliza. Pero en medio de todo eso el Señor nos sigue diciendo, usted es un elegido de Dios. Y como un elegido de Dios, a pesar de que nos señalan, de que no nos toman en cuenta, de que probablemente somos desestimados porque piensan de que no podemos aportar para la vida nacional, en medio de todo eso el Señor nos dice, ustedes son los elegidos de Dios, llamados a ser luz en medio de la sociedad, llamados a resplandecer en medio del contexto donde estamos. Allí en el trabajo donde nos desenvolvemos, en el hospital, en la oficina, en la universidad, en el colegio, en el trabajo y donde desarrollamos nuestras actividades. Somos los elegidos de Dios. Y no importa que te señalen, no importa que te cuestionen, no importa que se burlen de ti. Al final de cuentas, usted y yo, como elegidos de Dios, necesitamos conducirnos de una manera diferente, de una manera que impacte a este mundo. Por eso, amado hermano, esta verdad trascendental, Pedro le dice a los hermanos, ustedes han sido elegidos según el conocimiento anticipado de Dios.
¿Qué significa eso? Que en medio de la marginalidad que los hermanos vivían en aquel momento, ellos sabían, Dios ha hecho algo. Podré ser marginado por muchas razones, pero hay algo que Dios ha hecho en mi vida y yo soy y necesito ser una referencia en medio de este mundo complejo y difícil, aún en medio de los cuestionamientos y de los señalamientos. No se avergüence por eso. Yo le decía a este hermano, no se sienta mal porque lo cuestionan por su fe. Dice la Biblia que lo vil y menospreciado del mundo ha escogido el Señor. Tal vez usted no es alguien, tal vez habrá gente más capaz en su trabajo. Puede ser que en el entorno laboral existirán personas que tienen mayor conocimiento que usted, pero no se sienta mal por eso. Inclusive lo animaba y le decía, yo creo que eso hasta es un incentivo para que nos sigamos preparando. Inclusive yo aliento y animo a muchos creyentes y a muchos cristianos que dicen, pastor, en mi trabajo me dijeron que no podía seguir teniendo una mejor posición porque no tengo un título, porque no logré mi licenciatura en la universidad, porque no logré terminar mi carrera. Y yo termino diciéndole, ¿por qué no te esfuerzas por terminarla? Y muchas veces me dicen, pero bueno, es que yo ya soy un viejo, tengo 50, 55 años. ¿Y quién dice que a los 50 o 55 años no podemos seguir preparándonos para la gloria del Señor? ¿Quién dice que no podemos seguir formándonos para ser profesionales capaces, que nos esforzamos y damos lo mejor de nosotros en los ámbitos donde Dios nos ha puesto? Amado hermano, somos los elegidos del Señor y como pueblo del Señor, Dios no quiere que te metas en una cocha. Dios no quiere que usted se encierre ahí en el cuarto diciendo, oh, pobrecito de mí, es que yo soy un ignorante, es que yo soy un incapaz, es que yo no sirvo, es que yo no puedo. Amado hermano, vámonos, avancemos y tengamos claro de que usted y yo hemos sido elegidos por Dios. En medio de la marginalidad en la cual nos puedan tener, en medio de los cuestionamientos y señalamientos que se puedan dar, Dios nos ha elegido, Dios nos ha escogido. Segundo elemento que quiero compartirle rápidamente es, hay una verdad escatológica que nos sustenta y nos hace estar firmes en medio de las circunstancias. ¿Cuál es esa verdad escatológica? Cuando hablamos de escatología, estamos hablando de lo porvenir. Estamos hablando de aquello que viene, no necesariamente de lo presente, sino de aquello que viene, que está en el futuro. Cuando leemos el versículo 3 de Primera de Pedro, llega y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer, o sea, hemos vuelto a nacer, hemos nacido espiritualmente. Usted nació naturalmente, ¿verdad? En un proceso natural hace muchos años, algunos de nosotros, otros poquito tiempo atrás nacieron, en el plano natural, pero hemos nacido también en el plano espiritual, hemos sido renacidos y por haber renacido a una vida nueva en Cristo Jesús, lo hemos hecho para una esperanza viva. ¿Qué significa eso? Que usted y yo como elegidos de Dios hemos renacido a una esperanza viva. Lo que significa y lo que nos está queriendo decir la Escritura es que yo tengo una vida nueva, vivo esa vida nueva en el presente, pero que yo tengo esperanza. Puede ser que en el presente vivo presiones, vivo señalamientos, vivo burlas, vivo cuestionamientos. Puede ser que usted está siendo marginado socialmente. Puede ser que usted está siendo atacado por su fe. Puede ser que hay personas que ya no le quieren hablar porque usted desea hablar y compartir el amor de Jesús. Y hay gente que lo aparta y hay gente que le huye y viene caminando por la acera y lo ve y se cruza al otro lado. Pero le voy a decir algo, en medio de todo eso, usted y yo somos elegidos, pero también somos gente que tenemos esperanza.
Y la esperanza tiene que ver con la expectativa de lo porvenir. Por eso es que Pedro llega y dice que nosotros tenemos esperanza por la resurrección de Jesús, dice el verso 3. Por la resurrección de Jesús de entre los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Amado hermano, usted y yo como elegidos de Dios, vivimos el presente con la expectativa del futuro. Hay una herencia reservada para nosotros. Puede ser que aquí me dicen de todo, se ríen de mí, me cuestionan, me señalan, no quieren hablarme, no me quieren ni saludar, vienen por la acera y se cruzan al otro lado porque no quieren ni verme. Pero en medio de todo eso, le voy a decir algo, tenemos una esperanza. La esperanza de que hay una herencia que Dios tiene para nosotros. Y cuando yo vivo en el presente con esa esperanza, yo digo, ¿y qué? Ser marginado, ser señalado, ser cuestionado por causa de mis convicciones espirituales, si sé que un día yo voy a disfrutar de una herencia maravillosa con el Señor. Si sé que un día yo voy a disfrutar de los beneficios cuando esté con Cristo, entonces, si tengo que pasar por periodos de cierta prueba, si tengo que pasar por algunas presiones y dificultades en mi vida diaria, ¿qué es eso en comparación con lo que Dios tiene reservado para mí? Mire, cuando yo pienso en eso, mi corazón se anima. Y digo, Dios mío, sí, ¿por qué me aflijo? ¿Por qué me lleno de inquietud si la gente me margina socialmente? Si sé que el Señor no me ha marginado. Si sé que el Señor me ha elegido y que tiene reservada para mí algo especial y me lo hace experimentar en el presente y un día lo voy a disfrutar plenamente cuando esté con Él. Entonces, esa esperanza viva que usted y yo tenemos nos hace vivir el presente con plena seguridad y con plena convicción, con la convicción de que sea lo que viva en medio de las circunstancias del presente, hay algo mejor que Dios tiene para mí en el futuro. Dios tiene reservadas cosas mejores para nosotros. Entonces, esa segunda verdad escatológica, esa verdad que tiene que ver con lo porvenir, me hace lidiar con las situaciones del presente. Así que no se sienta inquieto, no se llene de afán y de inquietud vuestro corazón y el mío ante los problemas y presiones y dificultades de la vida, porque hay algo reservado para nosotros mucho más sublime y maravilloso, de lo cual un día vamos a disfrutar plenamente. Eso llena de ánimo nuestro corazón. Por eso, amado hermano, lo primero, soy elegido y a pesar de que la gente me pueda señalar, Dios me sigue diciendo, tú eres mi pueblo, tú eres la iglesia, tú eres aquel que yo elegí. Puede ser menospreciado por el mundo, pero yo no te menosprecio. Yo te llamo mi elegido. Segundo, tenemos una esperanza viva que nos hace vivir el presente para la gloria de Dios, para la gloria y alabanza de nuestro gran Rey y Señor. Así que eso debe de animar nuestro corazón. Vivimos con nuestra esperanza, nuestra expectativa esperanzadora de que un día estaremos con Él, que estaremos con el Señor. Entonces, no importa las presiones que puedan venir y se puedan suscitar en el camino, Dios va a estar conmigo. Tercera verdad que me sostiene en medio de una sociedad que nos margina. Mire, es una base y un fundamento que yo le llamo un fundamento misional. Somos elegidos. Tenemos una esperanza viva. Tercero, a pesar de que se nos margina y vivimos como extranjeros y dispersos en este mundo, somos elegidos, tenemos esperanza, aún
en medio de las pruebas que podamos vivir. Mire, los creyentes del siglo primero, a los cuales Pedro les escribe, estaban viviendo profundas presiones de la comunidad a su alrededor. Señalados, cuestionados, llenos de burlas, experimentando burlas por causa de sus convicciones espirituales. Es en medio de todo eso, amado hermano, que Dios nos dice, Dios no nos exime de la prueba. Dios no nos llega y nos dice, tú que eres elegido y que tienes una esperanza viva, yo te voy a eximir de los problemas. Yo te voy a eximir de las pruebas. No. Las pruebas van a estar allí. Las dificultades se van a presentar en algún momento del camino. Pero esas dificultades que se presentan en medio del camino, que son una realidad, son una experiencia que nos permite entender que estamos siendo formados. Y estamos siendo formados para poder manifestarle y mostrarle al mundo de que usted y yo somos alguien diferente. Hay algo en nosotros, porque, mire, sufrir por sufrir no tiene sentido. Tiene sentido cuando usted experimenta el sufrimiento, la prueba y la dificultad por hacer lo justo y lo correcto. Mire, no tiene sentido que usted y yo suframos por ser injustos o actuar inapropiadamente. Pero cuando usted y yo sufrimos por predicar el evangelio, cuando usted y yo sufrimos por hacer lo correcto, por hablar la verdad, cuando usted y yo sufrimos por hacer lo que agrada a Dios, dice Primera de Pedro que usted es bienaventurado. Que usted es bienaventurado. Y cuando usted vive bajo esa bienaventuranza, el mundo llega y dice, mira este hombre, todo el mundo lo ataca. Es un cristiano evangélico, todo el mundo lo cuestiona, todo el mundo se ríe de él, todo el mundo habla de él, todo el mundo lo cuestiona por sus convicciones espirituales, pero en medio de todo eso, es una persona firme en sus convicciones, es una persona que tiene claro hacia dónde va, es una persona que vive su fe. No solamente su fe es un concepto intelectual, lo vive en la práctica y en la cotidianidad. Entonces, cuando la gente ve eso, amado hermano, y considera nuestras buenas obras y considera nuestro caminar, ¿qué es lo que hace la gente cuando ve todo eso? La gente glorifica a Dios. Glorifica a Dios y llega y dice, este hombre y esta mujer, aún en medio de lo que vive, está firme en su fe. Está firme en sus convicciones, sigue glorificando al Señor. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Lo que le dice Pedro a los creyentes de aquellas comunidades cristianas. Amados, verso 11 del capítulo 2. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Desechen lo malo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los incrédulos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, que cuando la gente nos mira, a usted y a mí, los elegidos, los que tenemos una esperanza viva, y murmuran, nos señalan, se ríen de nosotros, pero ven que aún en medio de todo eso, nuestras obras, nuestro accionar, nuestra conducta, es una conducta que glorifica a Dios. Dice la Biblia que ellos, eso lo que va a lograr es que un día estos incrédulos un día glorifiquen a Dios. Por razón de usted, por razón de su testimonio, por razón de su conducta, por razón de su proceder en la vida. Amado hermano, y al final de cuentas, esa conducta del elegido y de aquel que tiene una esperanza viva se convierte en un testimonio viviente para los que no conocen al Señor. Por eso, amado, esta verdad es una verdad misional.
El vivir, amado hermano, como elegido, el vivir con una esperanza viva en un medio de un mundo que nos margina, termina convirtiéndose en un tremendo testimonio para los que no conocen al Señor. Porque la gente entonces va a llegar y decir, mire, lo señalo, lo cuestiono. Mire, y hay gente allá afuera que te fastidia tan solo para verte incómodo. Hay gente allá afuera que te fastidia y probablemente te señala y te cuestiona tan solo esperando ver una reacción inapropiada de usted. Mire, le voy a decir, y sé eso de primera mano, porque yo viví esa experiencia. Yo en mi época en que no conocía al Señor, yo crecí en un contexto cuando estaba en el colegio donde tenía cantidad de compañeros evangélicos, cristianos evangélicos, y yo era uno de que los ponía a prueba todo el tiempo. Yo fui un escarnecedor de la fe. Yo era alguien que procuraba buscar todo tipo de formas para ver cómo esos cristianos reaccionaban. Me burlaba, los señalaba, los ponía en momentos de aprietos y de compromisos para ver cuál era su comportamiento. Y sabe, amado hermano, en medio de todo eso tengo que decir que hubo muchos de esos creyentes, compañeros del colegio, que en medio de todo eso tuvieron un comportamiento ecuánime y realmente un testimonio de ser un elegido y de ser gente que tenía una esperanza viva. Y a mí me impactaba eso. Había otros que no, pero hubo algunos que su conducta siempre fue una conducta formal y seria y siempre me manifestaron que ellos tenían muy claro en quién había. Y eso a mí me impactaba. Yo cuando llegué a conocer del Señor a mis 17 años, yo recuerdo que mucho en ese momento era recordar a esas personas que yo de una forma o de otra traté de influenciarles negativamente y yo decía, esta gente realmente vive su fe. Y eso a mí me testificaba y eso a mí me impactaba y eso a mí me tocaba porque yo decía, ¿cómo alguien puede vivir así? ¿Cómo yo puedo experimentar un cambio igual al que han experimentado estas personas? Mire, amado hermano, nosotros vivimos en medio de una sociedad que nos margina, nos cuestiona y nos señala. Usted probablemente va a ser atacado por sus convicciones. Probablemente allí en medio del trabajo cuando le dice que firme ese papel para hacer alguna gestión que no es la correcta, una gestión que no es la debida. Y usted llega y dice, ¿y de qué se trata esto? De tal y tal cosa, pero esto no tiene el sello de aprobación. No se preocupe, simplemente fírmelo. No, yo no puedo firmar eso. Yo no puedo autorizar eso, porque eso moralmente está mal. Amado hermano, en medio del mundo vivimos presiones que vienen contra nosotros en medio de esos momentos donde nuestra fe es puesta a prueba. Y como elegidos de Dios y como gente que tiene una esperanza viva, Dios nos llama también a saber que vamos a ser probados. Vamos a ser probados en medio de este mundo. El que si usted se ha marginado socialmente en su barrio por ser un creyente, por ser marginado, amado hermano, no se preocupe por eso. No se preocupe por eso. Viva como un elegido de Dios en medio de su comunidad. Viva como alguien que tiene una esperanza viva y que la gente vea eso. Porque cuando la gente experimenta y visualiza su conducta en Cristo, ellos van a glorificar a Dios un día. Y van a decir, ciertamente este hombre es un hombre temeroso de Dios. Ciertamente esta mujer es una mujer que procura agradar a Dios con todo su corazón. Qué hermoso eso. Dios nos alienta, Dios nos motiva, Dios nos anima a que podamos reconocer y entender que en medio de las presiones que tenemos en nuestro mundo, nosotros necesitamos vivir como elegidos, como gente que tenemos una esperanza viva, pero también como hombres y mujeres
que en medio de las pruebas, de las cuales no estamos eximidos y que vamos a experimentar, testificamos y reflejamos y manifestamos a Cristo. Que Dios nos ayude en medio de nuestros tiempos. Mire, usted y yo no estamos viviendo tiempos fáciles. Esta es una generación compleja, una generación que no quiere saber nada de Dios, una generación que cuestiona a Dios, una generación que no quiere saber nada de las cosas espirituales, una generación que está queriendo desechar todo lo que tiene que ver con Dios. En estos días compartía con alguien que vive en otro país y nos decía, pastor, es que aquí en nuestro país ya hay leyes que restringen que usted pueda hablar abiertamente en medio de una escuela o de un colegio del Señor. Alguien si lo acusa a usted de estar hablando de esas cosas, usted puede terminar en una dirección y siendo expulsado de un colegio. Entonces, esas son realidades que estamos viviendo. Hay entornos laborales donde si usted empieza a hablar y a testificar de su fe en Cristo, empiezan a cuestionarle y decirle, usted está en la lista negra. Si usted sigue hablando de las cosas espirituales, téngase a las consecuencias porque probablemente usted pronto no va a estar entre nosotros. ¿Sabe? Eso es algo que vivimos en nuestro entorno. Y sabe que ese tipo de tensiones y ataques hacia las cosas espirituales no es solamente hacia la cristiandad evangélica. Hoy en día el ataque es hacia todo tipo de religiosidad. Hoy en día hay un ataque abierto hacia todo tipo de religiosidad. Inclusive he escuchado comentarios de católicos practicantes que han dicho, yo he tenido problemas en mi trabajo porque a mí me gusta hablar cosas de la Biblia en el trabajo. Me han cuestionado y me han dicho, usted no hable de eso aquí. Qué interesante eso. Ese es el mundo en que vivimos. Pero en medio de ese mundo, cuando usted recuerda esas tres verdades, soy un elegido de Dios, tengo una esperanza viva y vivo con la expectativa de lo futuro, así que lo que pueda vivir en el presente no me inquieta, porque Dios tiene reservadas cosas hermosas para mí. Y tercero, vivo pruebas, sí, no estoy eximido de ellas, pero en medio de esas pruebas, yo como elegido y escogido del Señor, y hombre y mujer que tengo una esperanza viva, voy a caminar en medio de mis realidades, de mis presiones y mis dificultades, dando testimonio de que la fe se puede vivir en medio de las dificultades. Amado hermano, yo le animo, no se sienta inquieto si está mirando las presiones que está teniendo allá afuera. No se sienta intranquilo por eso. No se llene su corazón de inquietud. Más bien afiance su corazón en estas verdades. Soy un elegido del Señor, tengo una esperanza viva y aún en medio de las pruebas, como dice el capítulo 1 de Primera de Pedro, pruebas que están así probando mi fe, esas pruebas Dios las quiere usar como un tremendo testimonio para que el mundo pueda conocerlo a Él. Amado hermano, vivamos la fe en medio de nuestro mundo, poniendo un fundamento firme, poniendo una base clave, principios que fundamenten nuestro caminar, verdades que nos permitan vivir y nos permitan desarrollar cada cosa, sabiendo cada acción, cada comportamiento, cada conducta, sabiendo de que el mundo nos ve, la gente que está allá afuera está queriendo ver cuál es su proceder en Cristo Jesús y nosotros necesitamos ser un testimonio viviente en medio de este mundo. Así que no se sienta inquieto. Los cristianos del siglo I también vivieron la marginalidad. Así que no se sienta inquieto si está siendo marginado. No se sienta inquieto si está siendo señalado. Eso no es algo que deba de perturbar su corazón. Vamos a orar al Señor en esta tarde y pedir a nuestro buen Dios que nos ayude. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. Queremos, oh Dios, darte la gloria y la honra en este día.
Queremos bendecirte, Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor. Queremos darte la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido y nos has llamado. Somos ese pueblo especial que tú has elegido, Señor, Padre amado, y queremos ser, conducirnos y vivir en medio de este mundo como aquellos a los cuales tú llamas y eliges en medio de un mundo complejo, Señor. Queremos vivir con esperanza, aún en medio de las dificultades, problemas y presiones. Una esperanza que no está basada en una situación humana. Nuestra esperanza viva está fundamentada en la resurrección de Jesús. Jesús resucitó. Un día también nosotros vamos a ser levantados de entre los muertos y también vamos a estar con el Señor. Padre amado, gracias. Gracias, amantísimo Dios, gracias porque aún en medio de las presiones y dificultades que vivimos en este mundo, amantísimo Dios, tú estás allí ayudándonos. Ayúdanos a testificar, a mostrarle a este mundo que aquellos que hemos sido llamados, en nosotros hay algo diferente. En nosotros hay algo diferente. Oh Dios, nuestra vida es diferente. Y nuestra conducta en Cristo, nuestro proceder en Cristo, testifica un mundo lleno de necesidad y lleno de dificultades. Un mundo complejo y difícil. Padre amado, ayúdanos a vivir bajo estas verdades. Ayúdanos a desechar de nosotros el temor, la inquietud ante las situaciones y las presiones de este mundo. Oh Dios, gracias. Porque en medio de la marginalidad que en muchos momentos experimentamos, tú estás con nosotros. Tú estás a nuestro lado. Tú caminas a nuestro lado, sustentas nuestros pasos y das aliento a nuestros corazones. Renueva las fuerzas de mis hermanos. Da aliento a su vida, Señor. Vivifica su ser. Renueva sus fuerzas. Si hay alguno que está cansado, Señor, danos la vitalidad que necesitamos para seguir adelante, mostrando y reflejando a Cristo en todo lo que somos y en todo lo que hacemos.